Hola amigos, aquí Silvia nuevamente transmitiendo desde la ciudad de Guatemala un nuevo video para ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo me los ha tratado la vida en estas últimas semanas, en estos últimos días? Espero que todo vaya muy bien en sus vidas. Yo no estoy del todo bien. No creía que el coronavirus podía dejar ciertas secuelas, pero ahora he quedado como sensible. Me afecta un poquito de cambio de temperatura que haya, un poquito más de chiflón o viento que hay además. Todo eso ahora me repercute y me afecta. Causa de ello es que me oyen muy nasal la voz, muy gangosa como se diría en mi tierra. Pues yo aquí les doy la calurosa bienvenida a mi canal el día de hoy. Gracias por estar acá, gracias por acompañarme video a video. Y bueno, hoy quiero platicarles un poquito sobre una preciosa echeveria. Se trata nada más y nada menos que de la echeveria Jane Naylor. Así que acompáñenme y vamos a platicar un poquito y a conocer a esta hermosa echeveria. La echeveria Jane Naylor es esta preciosidad que ven ustedes acá. Ella aún no tiene el tamaño de una planta adulta. Y les voy a contar que es debido a que el año pasado yo tuve una plaga de nemátodos aquí en mi jardín. Aún tenía yo lo que es mi pedacito de cielo en la parte del corredor en donde les daba la luz directa. Y bueno, esta pobre plantita y otras sufrieron de nemátodos. Entonces tuve que decapitarlas, que resembrar y que esperar más o menos desde marzo, abril para esta época para que lograra llegar a este tamaño. Miren, ella es una plantita descendiente de la Hibiflora. La Jane Naylor es un híbrido creado por Dick Wright. No conozco sus parentales ni tengo demasiada información. Hoy, más que darles información de dónde viene esta plantita, les quiero platicar un poco sobre sus cuidados. Como toda Hibiflora, esta planta requiere de mucho sol y requiere también de mucho riego. Esto es porque las plantas Hibifloras tienen las hojas grandes, también muchas veces rulosas, pero si ustedes las observan, estas son bastante delgadas y pues eso hace que ella requiera más riegos que las plantas que tienen más suculencia. Más suculencia podemos mencionar, por ejemplo, les voy a comparar la echeveria Alba Beauty, por ejemplo. Véanla ustedes. Alba Beauty tiene mucha suculencia en lo que son cada una de sus hojas y por ende ella necesita riegos más espaciados que cualquiera de nuestras Hibifloras que aunque a veces crecen muy grandes, no pueden pasar demasiado tiempo de sequía porque sucede que las hojas basales empiezan a secarse y esto afecta a la plantita, su crecimiento, su evolución. Les comento o se las describo, obviamente ustedes ahorita la pueden observar. Esta es una plantita que es de porte grande, crece aún más de lo que esta niña ha logrado alcanzar por este tema de los nemátodos. Quiero que la vean detenidamente. Es una plantita que es de color rojo purpúreo. Algunas veces alcanza las tonalidades púrpuras, pero dependiendo de lo que es en sí su exposición solar por el estrés hídrico o también por el estrés que ocasiona el frío. Ahora han estado acá mis plantas en este espacio durante 2 semanas más o menos. Las riego cada 12 o 15 días dependiendo de la humedad ambiente que haya habido. Comúnmente la humedad ambiente suele incrementarse pues a causa de la lluvia y a causa del frío. Y
aquí ustedes pueden observar a la deliciosa, preciosa y magnífica Jane Naylor, una gibiflora que presenta diferentes rulos en lo que es la orilla de sus hojitas. Vean ustedes, son rulos que incluso marcan un patrón y que se encuentran presentes en todas las hojas. Miren, le podemos dar la vuelta para que ustedes la puedan apreciar perfectamente. Esta es una plantita que pues también podríamos decir que se cuida sola. No he tenido problemas de hongos ni problemas de otro tipo de plaga con ella. Esto hace que yo me sienta muy confiada y pueda estarla revisando con la tranquilidad de que esta no va a presentar problemas. Veamos, tiene bastante pruina. Si ven ustedes, toqué este rulito y levanté la pruina. Lo que tenemos acá son simples manchitas, no tenemos cochinilla. A veces nos aflige el tema de las plagas y pues entonces nos hace empezar a revisarlas más frecuentemente para determinar qué es lo que sucede con ellas. Bien, les cuento cómo la cuido. Esta es una plantita, como les decía, que requiere más riegos que el resto de plantitas que tienen más suculencia. Por ejemplo, miren la Laui, miren el grosor de sus hojas. Vean la Alba Beauty atrás, vean el grosor de esas hojas, son bastante gruesas. Incluso la Dionysus, miren, también tienen hojas suculentas. Sin embargo, me paso por ejemplo a la Lilacina, que tiene hojas medianamente gruesas, y luego me paso a lo que es mi gibiflora y tiene hojas que van de delgado a medianamente grueso. Esto me exige a mí que tenga que controlar más de cerca su riego. Entonces yo a estas mis niñas las he estado regando una vez a la semana. En lugar de hacerlo cada 12 días o cada 15, como el resto de las plantas que ustedes ven por aquí, la he estado regando una vez a la semana. A ella le tocó riego no hace mucho, tal vez hace como unos 3 días. Y vean, el sustrato, si yo lo remuevo, todavía está algo húmedo. ¿Cómo lo sé? Porque se me pega aún en la mano. Entonces, cuando el sustrato es seco o está seco, tiende a ser muy poroso, muy suelto y no adherirse a la superficie de nuestros dedos. Entonces podemos decir que el sustrato es básicamente mitad y mitad. Yo a las gibifloras, más o menos en noviembre, les volví a colocar un sustrato con más nutrientes orgánicos. Agregué en su mezcla lo que es la mitad de piedra pómez y luego la mitad de lo que fuera brosa de encino, de lo que es pitmos, de lo que es humus de lombriz y un poquitito de tierra negra. Esto para que mi plantita no sufra de ausencia de nutrientes, ¿verdad? Las gibifloras, ustedes pueden observarlas por acá, requieren que nosotros estemos pendientes de que ellas puedan nutrirse, ¿sí? Son plantitas que requieren que uno revise sus hojas basales, vean, que revise que no haya mucha hoja basal seca, porque eso nos da a entender que le falta riego, que le falta agua. Entonces vean ustedes aquí, tengo una niña preciosa a la que no le conozco el nombre, creo que es una Echeveria cancan, pero no lo sé. Ella tiende a ponerse rosada, pero vean ustedes, acá en la base tengo varias hojitas secas. Esto es lo que yo tengo que cuidar y es lo que me habla a mí de cómo está el suelo de seco o de mojado, qué tanta deshidratación puede tener mi plantita. Y esto lo tengo que resolver y encontrar un equilibrio en el cual yo pueda determinar cuántos días
requieren de espacio entre riego y riego. Y cada cuánto vamos a revisarla. Miren, aquí tengo de esta, creo que era una Goliath. Sí, es una Goliath. Vean, acá tengo algunas hojas secas. Vean, se empiezan a secar hasta que se secan por la mitad o por completo. Entonces, vamos a revisar las plantitas según la necesidad de riego que puedan tener. ¿Qué sustrato tiene que ser? Pues bueno, les muestro un sustrato que tenga la mitad de parte orgánica y la mitad de parte mineral. En este caso, para las gibifloras se recomienda que echemos brosa de encino, que echemos pitmos y que pongamos también tierra negra y lo que es lombricompost. Esto me permite a mí obtener una mezcla homogénea, como la que ustedes ven acá, para poder aportar nutrientes a la planta, ¿verdad? Les voy a mostrar la brosa de encino. Les muestro. La brosa de encino es esta que ustedes pueden observar acá, que es básicamente el palito del encino descompuesto, el palito y las hojas, ¿verdad? Que alcanzan esto que ustedes ven acá. Vean. Esta es la brosa de encino. Ahora bien, ¿cuál es el pitmos? Les voy a mostrar el pitmos. El pitmos preparado que yo ya consigo es este que ustedes pueden observar acá, que tiene ya vermiculita y perlita incluida en su mezcla. Esto me ayuda muy bien a enraizar plantas y a germinar bebés, ¿verdad? ¿Cuál marca compro? Vamos a ver si pueden ver acá lo que es Berger. La marca es Berger y conseguimos el pitmos que tiene este detalle que dice mezcla para propagación y germinación de semillas. Acá tengo, pues obviamente, mis insumos, lo que es mi piedra pómez, y acá tengo un poquito de mármol triturado que puedo colocar en la parte de encima de las plantas para evitar que el agua que salpica en el sustrato cuando uno las riega suba hacia lo que son las hojas. Y entonces, ¿cómo es su exposición solar? Pues es a través de un techo de policarbonato que reciben sol filtrado durante prácticamente todo el día. Estas gibifloras que ustedes pueden observar acá, y muy en específico la Jane Naylor, reciben sol desde que empieza a ser iluminado este espacio tipo 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde aproximadamente. Y son estas plantas las que menos han sufrido de ataque de hongos en estos últimos tiempos. Entonces, por eso es que debemos nosotros tomar en cuenta las necesidades de ellas en cuanto a riego, en cuanto a iluminación y en cuanto a sustrato. Las fumigo más o menos una vez al mes con fungicida y con alcohol. El alcohol al 88% me ha sido muy útil para poder mantener a raya las cochinillas y los pulgones. Eso sí, véanlas ustedes, allá tengo algunas que están empezando a florecer. Estoy muy pendiente de cómo sea que van las floraciones, para que si veo pulgones pues corto inmediatamente, pero no las dejo en términos generales florecer demasiado. No me interesa reproducirlas por semilla, me interesa cuidar mis plantitas existentes y bueno, el tener floraciones hace que estas llamen a las plagas, entonces mejor se las elimino. En algunos casos sí quiero conocerles las floraciones a algunas plantas y eso hace que pues, se lo permita, ¿verdad? Pero en términos generales procuro
eliminarlas para evitar la plaga. Entonces, volviendo al tema, regreso a la parte de la fumigación. Lo hago con Amistar, con Captan o con Carbendazim. Todo esto se consigue en diferentes agropecuarias aquí en Guatemala. Las consigo con mis distribuidores de plantas de confianza que también venden todos los insumos necesarios para el mantenimiento de las plantitas. Entonces, ¿qué más puedo contarles de la Jane Naylor? Es una planta que mantiene un color rojo purpúreo, como les decía, un rojo como, podríamos decirle, borgoña, en toda su superficie. Voy a tomarla nuevamente porque quiero que ustedes la vean, pero no provocándole sombra a la maceta. Vamos a ponerlos aquí donde... Miren, toda la planta, excepto las hojitas que están allá en el centro, en el ápice, pues son bastante rojas y de una forma uniforme. Rojas, y les diría yo, tirando a corinto morado. En algunos casos he visto que logra un morado intenso. Supongo que debe ser con un frío más extremo que la planta que, por ejemplo, tengo a la par. Vean, la planta que tengo a la par tiene más tonalidades verdosas en medio de sus hojas. Entonces, ¿cómo reconozco la Jane Naylor? Tiene los rulos bien acentuados en las orillas, un color uniforme en lo que es toda la planta y un tamaño más grande. O sea, que yo, digamos, a la planta no la he llegado a tener tan adulta, o sea, tan grande porque me tocó decapitarla, pero calculo que la Jane Naylor probablemente pueda ser un poquito más grande que mi Goliath. Y mi Goliath sí tiene tamaño adulto, o sea, ella no la tuve que decapitar y les puedo comentar que ella es una plantita bastante grande. Para comparar, puedo poner mi mano encima, vean, o a la par para que ustedes vean la diferencia de tamaños. ¿Cómo sé yo cuándo debo regar mi plantita o mis plantitas? Pues basta con que yo meta el dedo y vea, revise el sustrato. Casi todas las plantitas están en mi jardín en macetas de cerámica, lo cual hace que se mantengan más húmedas que si las tengo en macetas de barro. También por eso a mis gibifloras les cambié la maceta. Esto me ayuda a mí a mantener más humedad, si no me tocaría que regar 2 veces por semana, y siendo tantas y teniendo poco tiempo puede ser más complicado para los cultivadores el tema del riego. Entonces hay varias cosas que tenemos que considerar y una de ellas es el tipo de maceta en el que vamos a colocar nuestras plantitas para favorecer el mantener la humedad ahí dentro, ¿sí? Porque lo que queremos es que dure una semana entera más o menos entre húmeda y lo que es el proceso de secado, de secarse, ¿verdad? Bueno, ¿qué más les puedo contar de esta preciosidad? Ella la obtengo más o menos desde hace tal vez 2 años y medio, pero como les decía, no es la planta adulta porque me tocó que decapitarla, pero sí es una planta que tiene un tamaño, vean el tamaño que de mi mano, ahorita ella está alcanzando el tamaño de mi mano. Es una planta que le falta poco crecimiento para decir llegó a la talla adulta, ¿verdad? Cuando la manipulamos tenemos que tener cuidado de no retirar su pruina, o sea que la tenemos que tocar con cuidado o desde la base. Cuando la regamos vamos a procurar no echar agua encima de la planta, sino echarla en la orilla, cosa que se complica cuando tenemos una planta como esta que ya sobrepasa a la maceta. A esta niña yo la acabo de pasar tal vez hace 2 meses a esa maceta y miren, ya me toca que ir a hacer el cambio. Entonces aquí el tema del riego es un problema porque nos toca que usar o una piseta o una regadera que tenga un piquito más estrecho para poder entrar ahí y regar sin problema, ¿ya? Entonces les quiero invitar a tener esta plantita en su colección, que puedan disfrutarla y que puedan cuidarla bien, ¿sí? Es de fácil cuidado, realmente no es
tan difícil. Creo que pronto les estaré haciendo un video sobre las plantas que a mí me es difícil cuidar, ya sea porque padecen mucho de plaga, porque son sensibles a la cantidad extra de agua que uno pueda aplicarles, o bueno, porque sean plantas vivas, ¿verdad? Entonces el próximo video creo que lo haré con referencia a este tema. Y es que la Jane Naylor es una plantita que no es de fácil adquisición. En Guatemala no se consigue con facilidad, ya que pues hay momentos, hay épocas en que los cultivadores que la tienen en su jardín tienen hijuelos y los venden. Entonces esto hace que su precio oscile entre los 40 y los $50 en este país. Pues obviamente va a depender del tamaño de la planta que estamos comprando, pero una planta de tamaño adulto pues va a estar oscilando entre los 300 y 400 quetzales. Esto es entre los 40 y $50 que nosotros podemos encontrarla en el mercado. Hay plantitas que son de fácil acceso y plantitas que cuesta conseguir. Entonces, ¿de qué depende el precio de una planta? Depende de cuán difícil es cuidarla, de cuán fácil es conseguirla o difícil en el mercado, y luego de qué tan reciente producción sea. Cuando es una planta híbrida nueva, la planta va a tener un precio mucho más elevado que cuando ya es bastante común su reproducción. Y bien amigos, este ha sido el video del día de hoy. Espero les haya gustado, que les haya ampliado un poquito más sobre los cuidados que debemos darle a nuestras rulosas, en específico a lo que es nuestra Echeveria Jane Naylor. Sin más que agregar, les voy a pedir que podamos suscribirnos a la página, gracias a los que ya lo hicieron, y que a la vez también podamos darle like, podamos compartir y podamos comentar. Espero verlos en una futura ocasión. Les dejo un abrazo enorme, un beso grande y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.